Penal sin barrera, con Diego Achával, Fernando Tapir Chalis y Jorge Pomiro. Vamos a estar acá con un gran periodista deportivo con más de 20 años de trayectoria, un hombre que hoy está trabajando en ESPN, Radio La Red, Infobae. Podríamos decir que es uno de los periodistas que más sabe de River, así que nada, lo vamos a presentar al señor Gustavo Yarroch. Gustavo, querido, muchas gracias por estar acá en Penal Sin Barrera. ¿Cómo estás? Tapir te saluda, ¿cómo va eso? Hola Tapir, hola a todos. Muy bien, ¿cómo andan? ¿Me reciben bien? Perfectamente bien, se te ve impecable, así que un 10 bueno, todo. Mejor así. Muchas gracias, siempre con amabilidad. Yo te recuerdo, no sé si te recordás, porque te encontré en un recital de Kraftwerk en el Movistar Arena. ¿Te acordás? Sí, claro. Nos mandaste un saludo, claro. Así que nuevamente muchísimas gracias por estar acá. Gustavo, no, por favor. Vos sos de Pergamino, ¿no es cierto? Así es, nací en Pergamino. Sí, bueno, sí. ¿Nos querés contar un poquito cómo fue esa infancia en Pergamino? Supongo que debe haber sido muy deportista o fanático del fútbol. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cuándo pensaste que podías llegar a ser periodista? Si es que lo pensaste de chico o ya de más grande. ¿Y cuándo llegaste a Buenos Aires? Bueno, sí, mi infancia en Pergamino estuvo siempre ligada al deporte porque yo de chico jugaba al básquet. Jugué primero en el Club Sirio de Pergamino y después en Argentino. Llegué a la primera de Argentino, que participaba en la Liga Nacional C. Así que llegué a jugar en primera división, en lo que sería una cuarta categoría de ascenso. Era un pibe, yo tenía 17, 18 años. Y después me había probado como futbolista también, pero andaba mejor en el barrio que en el club. Así que no me dio para ser jugador de fútbol. Y bueno, terminé jugando ahí en la Plaza 25 de Mayo, que es una plaza que está enfrente del edificio donde yo vivía con mi familia. Y cuando terminé el secundario, yo cuando tenía 15, 16 años, empecé a decir que quería ser periodista deportivo. Y cuando terminé la secundaria, comencé a estudiar periodismo deportivo, mejor dicho, periodismo general en Rosario, en un instituto que se llama Juan Bautista Alberdi, y rápidamente me di cuenta que me iba a costar mucho conseguir trabajo en Rosario porque había muy pocos medios en ese momento. Pensemos, para que se ubiquen, en el año 1991. Yo tengo 52 años. Terminé el secundario en el 90, en el 91 me fui a Rosario, y como había muy pocos medios, 2 o 3 radios, el diario La Capital, Canal 3, Canal 5, pensé que me iba a ser muy complejo conseguir trabajo en Rosario. Entonces dije, me tengo que ir a Buenos Aires, que la oferta laboral puede llegar a ser mucho más amplia. Me vine, antes hablé con mis viejos que me dijeron, nosotros te podemos bancar hasta tanto dinero, con lo cual me tuve que conseguir un trabajo. Trabajé en Pampernick 10 días. Pampernick, para los más jóvenes, lo que una cadena de hamburguesas como McDonald's hoy, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, claro. Bueno, en mi opinión, un poco mejor que McDonald's para mí. Puede ser. Frenis. La Frenis. La Frenis. Exacto, Frenis, famosa. exacto. Pumper doble. El Pumper era tremendo. Tremendo. Tal cual. Bueno, y trabajé 10 días porque lo dejé rápidamente ese trabajo porque una tía mía que vive en Pergamino me consiguió trabajo en el programa Utilísima, que era un programa que salía por Canal 9 y que lo hacía una productora que estaba en el barrio de San Telmo, y yo era una especie de cadete del programa. Bueno, empecé a trabajar ahí, paralelamente estudiaba aquí periodismo en el único lugar donde me homologaron las materias que yo había dado en Rosario, por eso pude hacer el cambio y comenzar ya en segundo año, en el Instituto Juan Bautista Alberdi, que queda en 9 de julio y la Avenida San Juan, que es donde hoy funciona la Universidad Abierta Interamericana. Bueno, correcto. Ahí yo empecé a estudiar periodismo y tuve la suerte de encontrarme con un profesor que se llama, mejor dicho, Adrián Villegas. Él era mi profesor de periodismo deportivo. Él era el jefe de deportes de la agencia de noticias DIN, que hoy ya no existe,
y él nos conseguía credenciales para tener acceso a los partidos de primera, del ascenso, y nos pedía que escribiéramos los comentarios de los partidos a modos de trabajos prácticos. Y yo la verdad que le puse muchas ganas a todo ese trabajo. Me acuerdo, por ejemplo, que un sábado fui a cubrir un partido de Chicago con Unión de Santa Fe, y de Mataderos me tomé un colectivo y me fui al Monumental a cubrir un partido de River. Y a los 2 días le llevé los trabajos con los comentarios de los 2 partidos. ¿Qué pasó? Mirá lo que es a veces ser, por decirlo de alguna manera, un buen alumno. A él lo llamó el jefe de deportes del diario La Capital de Rosario para pedirle un periodista para que fuera a cubrir un partido de Rosario Central en Vicente López contra Platense. Y él, evidentemente conforme con la manera que yo tenía de escribir los comentarios de los partidos, me llamó y me propuso, me preguntó si me interesaba cubrir ese partido. Obviamente que dije sí, me tiré de cabeza, y yo estaba en Pergamino, en la casa de mis viejos, los había ido a ver el fin de semana. Él me llamó un sábado, el partido era el domingo, así que le dije que sí, me fui a sacar un pasaje y el domingo a la mañana me vine para Capital y fui a cubrir mi primer partido en la cancha de Platense Rosario Central. Ahí empieza toda esta historia. Ahí arrancás. ¿Y te acordás cómo fue? ¿Los nervios? ¿Lo hiciste bien? ¿Zafamos? ¿O se te complicó un poquito? ¿Cómo te recordás de ese día? Mirá, no, tengo un muy buen recuerdo. No recuerdo haber sentido la presión del debut, por decirlo de alguna manera. Claro. Y de hecho me debe haber ido bien, porque a partir de entonces el diario La Capital me contrató. Mirá qué paradoja, ¿no? Que yo me fui de Rosario porque creí que me iba a conseguir trabajo en Rosario, y terminé teniendo mi primer trabajo como periodista para medios grandes, porque yo en Pergamino había hecho cosas en un diario local, en una FM local, pero mi primer trabajo en un medio grande fue para La Capital de Rosario, y me contrataron como corresponsal aquí en Buenos Aires de deportes, e iba a cubrir los partidos que Central y Newell's jugaban aquí en Buenos Aires. Claro. Mirá qué loco esto, que esto hoy es impensado. Hoy viajan desde Rosario a hacer los comentarios de Central y Newell's contra River, contra Boca, contra Independiente, contra Racing, bueno, contra todos los equipos de Capital, pero el quiebre se produce en 1997, cuando se inaugura el diario Olé. Genera un boom en el periodismo deportivo. Paralelamente se abre en esos años también Teis Sports, se produce un boom, una expansión muy grande del periodismo deportivo, y a partir del nacimiento de Olé, los periodistas de La Capital empiezan a viajar a cubrir los partidos de primera ellos, y yo sigo haciendo a Central Córdoba, a Argentino de Rosario y después a Tiro Federal. Pero durante mucho tiempo yo era el encargado de bajar, de tener la opinión de cómo jugaban Central y Newell's, que son 2 gigantes del interior del país. Los comentarios los hacía yo, así que para mí fue una experiencia riquísima, luego de la cual este profesor mío que se llama Adrián Villegas me llevó para ser colaborador de la agencia de noticias DIN, y ahí fue el comienzo de una carrera que a grandes rasgos se desarrolló durante mucho tiempo en los medios gráficos. Después yo trabajé en la revista Mística, que salía con el diario Olé los sábados. Después pasé al diario Clarín, trabajé en Deportes de Clarín y en otras secciones del diario también. Trabajé en La Nación, y trabajo actualmente en Infobae, pero escribiendo 1 o 2 notas semanales. Y bueno, después en el año 2014 empecé a trabajar en Radio La Red, haciendo un reemplazo del Topo López, del querido Jorge López, que fue asesinado en Brasil durante el Mundial. Yo lo terminé reemplazando. Te estoy contando, ¿no?, a grandes rasgos, ¿no?, a grosso modo, cómo ha sido mi carrera. Y en enero de 2019 me sumé a la estructura de ESPN, y desde entonces estoy trabajando en el canal. Y recuerdo que el llamado para comenzar a trabajar en ESPN me llegó estando en Madrid, después de la final de River contra Boca en el Bernabéu. Me llamaron en ese momento, y bueno,
quedamos en tener algunas charlas más y terminamos cerrando todo para que comenzara en ESPN, que es uno de los medios donde estoy trabajando actualmente. Y ahí cuando llegás a ESPN, ¿ellos qué te proponen? ¿Cubrir a River o entrar a trabajar con ellos y te mandaban a cualquier partido, o vos ahí decidís? ¿Cómo es? La pregunta en realidad es ¿cómo es que uno cubre determinado equipo? ¿Lo pedís? ¿Tenés que ser hincha? ¿Podés no ser hincha? ¿Cómo se da eso? Te designa el medio. Mira, a mí, por ejemplo, cuando estaba en Clarín, de movida me tocó escribir sobre violencia en el fútbol, sobre temas relacionados con cuestiones de interés general en el fútbol, como por ejemplo, ¿te acordás el caso de los pasaportes truchos para que los jugadores tuvieran la doble ciudadanía europea? Bueno, con distintos países de Europa, ¿no? Italianas, españolas, sobre todo italianas. Escribía sobre las huelgas en el fútbol argentino, hasta que después me designaron por primera vez para hacer la cobertura de San Lorenzo. Yo cubrí al San Lorenzo campeón con Ramón Díaz para Clarín, y después sí me designaron para cubrir a River. Y cuando me llama ESPN, me convocan para trabajar en un programa que estaba de lunes a viernes a las 15, que se llamaba ESPN Fútbol Club. Lo conducía Guillermo Poggi, y para hacer la cobertura de River y de la selección argentina, porque yo para ese entonces ya cubría la selección en Radio La Red, entonces me llamaron para cubrir a River y a la selección argentina. Te designa el medio, básicamente, para responder tu pregunta. Sí. El medio te designa a los periodistas que cubren a todos los clubes, ¿no? Está muy bien. ¿Y qué es lo más difícil y qué es lo más copado de estar moviéndote en River todo el tiempo? ¿Cuál es la parte positiva y cuál es la más complicada? Porque es un club gigante, ¿no es cierto? Y me imagino que la repercusión, tanto como la de Boca y River son un mundo aparte, ya lo sabemos, la repercusión es complicada. Entonces me imagino que debes tener muchas horas volcadas en River, ¿no? Totalmente. La parte positiva es que hay que ser sincero, quiero ser sincero, es un privilegio poder cubrir para medios tan importantes el día a día de River, llegar a tanta audiencia, ¿no? A tanta gente, saber que la información que va a dar uno le va a consumir mucho público. La verdad que me siento un privilegiado y lo agradezco por tener esa suerte. Y la verdad que te permite también tener la posibilidad de viajar por todo el mundo, porque yo con River he viajado por todo el continente. También estuve en el Bernabéu cubriendo la final de la Libertadores del 2018, en el Mundial de Clubes, en los distintos mundiales de clubes en Japón, en Emiratos Árabes, y después lo más complicado, si se le puede llamar complicado, ¿no? Es que tenés que estar todo el tiempo online y atento a las noticias que puedan surgir, porque es como que no tenés respiro de alguna manera, ¿no? Claro. Y que te demanda muchas horas de trabajo. Si se le puede llamar complicado a esto, porque la verdad que me parece que en líneas generales los que somos periodistas vivimos esta profesión con mucha pasión, y a mí me pasa eso, básicamente. No obstante lo cual, a veces hay que esforzarse y en el día a día uno realiza esfuerzos, resigna muchas cosas, sobre todo a nivel familiar, pero bueno, no deja de ser un placer también poder hacer ese tipo de coberturas. Pasando un poco a la actualidad, tanto de River como de la selección, que son las dos, me parece, los dos equipos que más seguís. Sí. ¿Cómo estás viendo el funcionamiento actual de River y cuál es la expectativa que sentís que tiene realmente la dirigencia de River para el Mundial de Clubes? A River lo veo como un equipo que tiene mucho potencial, que bueno, viene de un golpe duro como fue la eliminación contra Platense, que obviamente fue un golpe porque todos en River esperaban llegar a la final del próximo domingo en Santiago del Estero. Es un equipo al que le costó mucho empezar a jugar bien en lo que va del año, le costó mucho porque, bueno, se hablaba de un River que
al que Gallardo no le encontraba la vuelta, que no fluía, que llegó a tener el récord histórico de menor cantidad de goles en un campeonato, y que después rápidamente pareció empezar a engranar, levantó vuelo futbolístico, le ganó el Superclásico a Boca, el juego fluyó como quiere el técnico de River, como quiere su gente, empezó a hacer muchos goles, 23 en 7 partidos, tuvo esa remontada y ese andar bueno, pero de repente tropieza contra Platense, no le puede ganar a Universitario en el cierre de la fase de grupos de la Libertadores, y yo creo que es un equipo que todavía no da garantías porque para mi gusto está teniendo errores no forzados en defensa que le están costando caro. ¿Qué quiero decir con esto? Que de pronto los rivales de River no necesitan ser superiores a River para llegarle al gol, para convertirle, para sacarle un empate o para comenzar ganándole. Y ahora se viene el Mundial de Clubes, con lo cual lo que creo es que River deberá ajustar esos problemas defensivos que tiene para poder aspirar primero a pasar de ronda a octavos de final y después a tratar de llegar lo más lejos posible. Pero veo un equipo que tiene por ahora más potencial que otra cosa, sabiendo que tuvo un buen momento futbolístico en el año, pero que la verdad no duró tanto tampoco, porque fueron 7 u 8 partidos. ¿Va a ser incorporaciones para el Mundial de Clubes? Mira, va a hacer incorporaciones para el segundo semestre. Si puede, si llega a tiempo para el Mundial de Clubes, va a hacer, pero no es seguro que eso pueda ocurrir, porque hoy River, después de las grandes inversiones que hizo en el último tiempo, no está en condiciones de hacer grandes gastos. Es decir, un jugador, por ejemplo, como Castaño, por el que River invirtió 12.860.000 euros, difícilmente llegue un futbolista con esa inversión. Y por eso digo, por eso pongo en duda que pueda reforzarse para el Mundial de Clubes. La búsqueda va a estar. Gallardo quiere un delantero, un lateral izquierdo y un mediocampista, es decir, un futbolista por línea. El tema va a estar que el perfil que busca Gallardo pueda adecuarse a la realidad económica que tiene River hoy, que es una realidad en la que necesita ajustarse un poco los cinturones, básicamente para que la gente entienda. River hizo inversiones muy pero muy grandes a nivel infraestructura, nada menos que 200 millones de dólares le demandó a la dirigencia de River la remodelación del Estadio Monumental y de muchos lugares del club, la construcción del nuevo colegio, por ejemplo, la nueva pantalla LED, un predio que está sobre la avenida Cantilo para las inferiores, con unas canchas bárbaras de entrenamiento. Bueno, todo eso le demandó a River la friolera de 200 millones de dólares, y en el plantel profesional, desde que llegó Gallardo, River invirtió 100 millones de dólares entre refuerzos y entre los montos de los sueldos y las primas de la mayoría del plantel. Entonces ahora puede salir a gastar, pero no tanto. Por eso digo que la intención está, vamos a ver si puede hacerlo. Si no puede llegar a hacerlo para el Mundial de Clubes, yo creo que para los octavos de final de la Copa Libertadores, la idea es que sí estén esas 3 caras nuevas que pretende Gallardo. Mastantuono, entiendo que es clave en el funcionamiento de River. ¿Cómo lo ves para la selección? ¿Crees que va a tener minutos con Scaloni prontamente? Bueno, ante todo es inminente la primera citación de Mastantuono, todavía no es oficial, la AFA no ha oficializado su citación, pero por la información que tengo lo va a convocar Scaloni para los partidos con Chile y con Colombia. Veremos si le da minutos o si de pronto lo empieza a citar como para que empiece a convivir con el plantel y empiece a conocer lo que es la experiencia en el mundo de la selección mayor. Él todavía no fue citado nunca por el técnico campeón del mundo, ha estado en la selección sub-20 naturalmente, ha jugado sudamericano, mundial, pero todavía no con la mayor. Pero hoy es noticia Mastantuono porque el PSG está empezando a acelerar para tratar de comprarlo. Veremos si con una compra convencional, que yo no creo que ocurra porque River no lo quiere vender, pero el equipo francés parece estar dispuesto a llevarse a Mastantuono por el monto de la cláusula de rescisión del contrato, que es de 45 millones de euros. Wow. Sí, es una cifra impactante que va a ser
la más alta en la historia del fútbol argentino. La realidad del cuadro de situaciones es el siguiente: River no lo quiere vender, Mastantuono no está apurado por irse, Mastantuono se va a quedar en River hasta fin de año, pero yo no puedo decir que a partir de enero Mastantuono va a seguir jugando con la camiseta de River. Es más, tengo la sensación de que es muy difícil que se pueda quedar a seguir jugando en River, porque cada vez preguntan más desde Europa por él. Insisto con este dato que estamos dando, que PSG aceleró en las últimas horas y posiblemente se lo quiera llevar para enero, pagando el monto de la cláusula. Claro, y si él mismo había dicho que hasta fin de año se quería quedar, y entre sus intenciones era ir a Real Madrid, él dijo eso. ¿Qué pasa si viene el PSG y te dice 45, pero lo quiero ya? River no puede hacer mucho. ¿Dependemos del jugador o tampoco? Que él diga, no, me quiero quedar a terminar, jugar la Copa Libertadores hasta donde llegue y de ahí arrancar, o no tiene opción para elegir ahí. No, sí, tiene opción. ¿Por qué? Porque aunque parezca curioso, y yo creo que no mucha gente lo sabe a esto, a las cláusulas de rescisión las ejecutan los futbolistas, no el club comprador, por ejemplo. Ejemplo, el PSG acuerda con Mastantuono ejecutar la cláusula, bueno, PSG le deposita el dinero a Mastantuono y después Mastantuono se lo tiene que dar a River y depositárselo a River, sí, es así, con lo cual tiene que contar el club con el consentimiento de Mastantuono, y Mastantuono ya le garantizó a River que hasta fin de año se queda jugando aquí en la Argentina. Ahora, a partir de enero, a mí me parece que va a ser muy complejo que pueda seguir quedándose acá en la Argentina, así que la Copa Libertadores la va a terminar jugando con River. Recordemos, la final de la Copa es el 29 de noviembre. 29 de noviembre en Lima. En Lima, exactamente. River obviamente tiene la aspiración de llegar para tratar de conseguir la quinta Copa de su historia, es el objetivo principal del año. Veremos si le puede dar. Para mí tiene que mejorar bastante para poder estar en Lima, pero bueno, ese es otro cantar. Y los refuerzos que estabas hablando, que probablemente sean para la Libertadores, son del medio local. Se habla de Juanfer también, que está con intenciones de volver. Tiene problemas con el América, que no está pagando. A Racing, por ejemplo, no le pagó lo que le tenía que pagar. Entonces, bueno, ahí hay un tira y afloje. Y también, no sé si lo sabés o lo podés decir o no, hay un acercamiento y un pedido por Salas. Mirá, te cuento. A Salas se lo ofrecieron a River, pero por lo que yo pude averiguar, no está en el radar de Gallardo. Es decir, Gallardo no pidió por Salas. Lo que pasa que me quedo más tranquilo. Te quedás tranquilo, sí. Bueno. No sé hasta cuándo, ¿no? Bueno, yo creo que lo van a venir a buscar a Salas, pero no va a ser River el que lo busque. No, se puede ir a México, a Brasil, seguramente. Bueno, claro, y sí, porque está jugando muy bien. La verdad que está en un nivel muy elevado. Sí, en realidad son muchos los jugadores de Racing que están en un nivel elevado y que de pronto va a ser difícil que pueda continuar, aunque entiendo que tampoco le van a desmantelar el plantel a Costas, porque el objetivo de Racing también es ganar la Copa Libertadores. Así que, pero fuera de eso, mira, en River hay mucho hermetismo con el tema nombres. Para el puesto de delantero se nombran a 3 argentinos, que yo creo que no es nada fácil que puedan venir: Lucas Beltrán, Ángel Correa, Joaquín Correa. Yo veo complejo que alguno de los 3 pueda terminar jugando en River. Juan Fernando Quintero es otro nombre que siempre suena, aunque hay un pacto entre River y Quinteros que Juanfer este año no podría venir a River, o hay una promesa con la dirigencia de Racing de no venir a River este año. Exacto. Que vamos a ver si se cumple o no, porque el otro día cuando le preguntaron, Juanfer la verdad que no lo mencionó, y si eso no estuviera en su radar, por ahí lo podría haber dicho. Bueno, pero a River no puedo ir porque tengo un arreglo con Racing, ¿no? Un pacto tácito, un pacto de palabra. No lo dijo. Con lo cual dio a entender, claro, que podría haber alguna posibilidad, pero bueno, no nos anticipemos. Yo siempre digo que si Juanfer tiene conflicto con el club donde está jugando, River siempre va a ser una posibilidad, porque la gente lo adora, porque él tiene una relación muy cercana con Gallardo, son amigos.
entonces nunca hay que descartarlo. El representante de Juanfer también es muy amigo de Gallardo, así que nunca hay que descartarlo. Y para el puesto de lateral izquierdo, los nombres que siguen sonando son los de Lucas Esquivel, que River ya lo buscó, el lateral argentino de Atlético Paranaense, y si no, el del chileno Gabriel Suazo. Pero siempre River se maneja con mucho hermetismo y a veces aparecen nombres que de pronto no salen tanto en los medios y River de un día para el otro los termina cerrando casi en silencio, porque es como le gusta que se hagan las cosas a Gallardo, ¿no? Sí. Rojas no, porque en Racing se hablaba que Rojas había sido tentado también por Gallardo o gente cercana a él. A mí me dicen que no, que Gabriel Rojas, que es un futbolista muy interesante, no tuvo está en muy los buen planes de año. River hoy. El año pasado muy bueno. Me gustó mucho cómo jugó, sí, totalmente. Está Para con mí, un cagazo Tapir que te saquen a todos los jugadores. Está entre los 3 mejores laterales zurdos de la Argentina. Para mí, claramente. Sí. Yo a mí me complicaría cómo me gusta a mí el fútbol que me lo saquen a Salas, básicamente, porque creo que encontró la pareja ideal con Maravilla, se juegan con los ojos cerrados, se complementan impecablemente bien. Absolutamente. Entonces eso sería un problema. Rojas por ahí tuvo un gran año, pero lo podés reemplazar. ¿Cómo está River con los cupos de extranjeros? Te diría que, a ver, repasando rápidamente, lo tiene el colombiano Kevin Castaño, a Paulo Díaz, que está tramitando la ciudadanía argentina, lo tiene el paraguayo Matías Rojas, Borja. lo tiene el colombiano Borja. Le quedaría un cupo disponible. Si no me equivoco, le quedaría un cupo disponible. Así que ahí no habría dificultades para que pueda reforzarse con un extranjero. Gustavo, tengo y mensajes. El chileno Tapia tiene. Al chileno Tapia Claro, también. Sí. Eso, me parecía que estaban medio justos, por eso tiene que salir alguno. Sí. Está justito, pero por ahí podría resolverlo porque Tapia hay se rumores quiere de que ir, Tapia ¿no? se va a la MLS. Sí, hay rumores. Sí. Gustavo, tengo saludos de Cintia Carden y de toda la familia Carden para vos. Muy bueno el programa. Para ellos. Muy bueno. Buena foto te mandó hoy, Buenísima. Muy linda foto. Muy linda foto. Aparte compartí bastante tiempo en la infancia con todos ellos, especialmente con Natalia, que era compañera, hermana de Cintia, que era compañera mía en el primario y vivíamos en el mismo edificio y muchas veces hacíamos los deberes juntos, así que tengo lindos recuerdos de ella, de Pablo, de Cintia, que si no me equivoco, Cintia iba con mi hermano al colegio, con uno de mis hermanos que se llama Fernando, también Nora, la mamá, así que lindos recuerdos de ellos. Bueno, y tengo una pregunta al conductor de este programa, Diego Achával, que está en estos momentos yéndose a Estados Unidos, y me pregunta lo siguiente, él es el fana de River de la mesa. ¿Crees que River, teniendo un plantel de profesionales donde hay 20 que tienen más de 29 años, no sienten el trajín en este fútbol tan competitivo? Jugó 5 partidos en 15 días y eso agravó las recurrentes lesiones. ¿Crees que lo puede complicar eso para el campeonato ahora, para el Mundial de Clubes? Mirá, creo que no por lo siguiente, porque tienen un oportuno tiempo de descanso los jugadores. De hecho, ahora están de licencia y tienen 5 días de descanso. Hablaba con gente del cuerpo técnico que me marcaba, porque a mí me llamó un poco la atención que ante la cercanía del Mundial de Clubes, River va a estar debutando el 17 de junio contra Urawa Red Diamonds de Japón. Con los japoneses. Claro, contra el equipo japonés. Yo digo, 5 días a una fecha tan cercana del Mundial de Clubes, ¿no es mucho tiempo? Bueno, la explicación que me daban justamente es esta, que el plantel viene de un trajín importante por haber jugado tantos partidos consecutivos, con lo cual estos 5 días van a recargar de pilas a los jugadores para estar enteros físicamente y también para darles un descanso desde el aspecto muscular, porque claro, el esfuerzo es grande y entonces necesitaban parar un poco la pelota, así que desde ese lado yo creo que es muy oportuno este descanso de 5 días que tiene el plantel de River, que el lunes va a volver al trabajo. Ahora, yo creo que estas lesiones musculares que han tenido varios jugadores también se dan porque Gallardo es un técnico muy exigente y las prácticas son muy duras, entonces a veces el jugador va al extremo físico y bueno, eso a veces suele derivar en lesiones musculares como, por ejemplo, mira, se están recuperando de desgarros
Montiel, Rojas. Leandro González Pires, el paraguayo Matías Rojas, y después la lesión de Paulo Díaz es una sinovitis en la rodilla, no es muscular, es otra cosa, se le junta líquido en la rodilla y le duele mucho, y la de Mesa es una fractura en la costilla, pero digo, sí, le ha ocurrido a River que tuvo muchas lesiones musculares y creo que tiene que ver con esta exigencia, esta sobreexigencia, pero me parece que para el Mundial de Clubes van a llegar, digamos, recuperados físicamente los futbolistas. Bien. Gustavo, ¿estamos bien de tiempo? ¿Tenés un cachito más o vamos bien? No te quiero sacar tu tiempo. Estamos bien. ¿Sí? Para que no sé. Tenemos 5 minutos más. Dale, tenemos 5 más. Metemos, Jorge, que final de Champions, ¿cómo la ves? Y el final del campeonato argentino. También, la Champions, 2 jodidos, ¿o no? Y van a estar lindos los partidos, sí. Uno con todo el glamour del mundo, que es la final de la Champions. Claro. Mirá, por estilo de juego, a mí me gusta mucho más cómo juega el PSG, pero entiendo que por ahí el Inter es un equipo más sólido, más granítico, más difícil de quebrar, pero va a ser un lindo duelo, porque el Inter, si bien intentan tener un poco más de orden y de no regalarse atrás, también es un equipo que te hace mucho daño en ataque. Entonces va a ser un partido muy interesante el de este sábado en Múnich. Si es por gusto futbolístico, me gustaría que ganen los franceses. Acá no entro en la de Francia-Argentina, está bien. De Francia-Argentina, no entro en esa. Me gusta cómo dirige Luis Enrique, me gusta lo que propone y me mantengo ajeno al duelo Francia-Argentina. Además, ganamos la final del mundo y para mí, digamos, no es una rivalidad tan grande con Francia. No. Sinceramente, la rivalidad de Argentina para mí la principal es con Brasil. Históricamente. Coincide. Pero bueno, fuera de eso, después a la final del campeonato argentino llegan 2 equipos que no son vistosos, que tienen sus méritos obviamente, porque la verdad que lo de Platense es fantástico, haber dejado en el camino como equipo con escaso presupuesto, primero a Racing en Avellaneda, después a River en el Monumental y por último a San Lorenzo en el nuevo gasómetro, tiene un mérito gigantesco. Y Huracán tiene un estilo de juego más o menos parecido, ¿sí? A los dos les gustan lastimar con espacio, es decir, contragolpear, se sienten más cómodos con esa búsqueda. El partido a priori no es tan seductor como el de la Champions, pero obviamente habrá que verlo y seguirlo de cerca como bueno, en mi caso como buen amante del fútbol que soy, obviamente que estaré prendido el domingo a la tele para ver esa final en Santiago del Estero. Y si tuvieras que dar un pronóstico del Huracán Platense, ¿qué dirías? ¿Termina con un resultado en los 90? ¿Se define de otra manera? Mira, la veo como una final muy pareja porque así como te nombré a los rivales que dejó en el camino Platense, Huracán tuvo un mérito muy grande, ante todo porque el primer rival que le tocó era ganable, era Riestra, lo dejó en el camino en el mano a mano de octavos, pero después fue al Gigante de Arroyito, ante un Central que venía con un invicto larguísimo, ganó todos los partidos en la cancha Central en este campeonato. Que había ganado todos sus partidos en condición de local en el Gigante, exactamente, y fue a ganarlo al partido porque lo vi todo y lo salió a presionar de entrada, a tratar de imponer las condiciones, le hizo el gol y después lo pudo sostener y después ganó Avellaneda contra Independiente, con lo cual la verdad que dar un pronóstico es muy aventurado, prefiero decirte, a ver, que es un partido absolutamente parejo y en este caso, a diferencia de lo que ocurre con la final de la Champions, la verdad que si tuviera que elegir un deseo para que gane es por cuestiones familiares, porque tengo uno de mis cuñados y mis sobrinos son hinchas de Huracán, así que por ellos prefiero que gane el Globo y solo por ellos. Por la familia. Exactamente. Gustavo, mil gracias por la buena onda. Por favor. El Club Náutico Buchardo, que es nuestro auspiciante, te da una comida para 2 personas cuando vos quieras. No sé si lo conocés, se come muy bien. Muy cerquita de la cancha de River. Sí, ahí exactamente. Bueno, acá cerca del Monumental. Así que he ido. Después arreglamos fuera de cámaras, iba a decir, fuera de la radio, te llamo, te paso las coordenadas y vos me decís cuándo y lo arreglamos.
Con gusto, chicos. Y bueno, un placer. Mil gracias por la charla. Y bueno, éxitos para todos. Dale. Muchas gracias, Gustavo. Dale. Gracias, Chao, Gustavo. gracias. Muchas gracias por Chau, todo. chau. Nos vemos. Chau, gracias. Penal sin barrera, con Diego Achával, Fernando Tapir Chalis y Jorge Pomiro.